Hola, buenos días. El siguiente video corresponde a 8 preguntas de la materia de Introducción a las Neurociencias del Comportamiento. La primera pregunta, ¿qué son las neurociencias? Son el conjunto de ciencias y disciplinas que estudian el desarrollo, estructura, funcionamiento y patología del sistema nervioso, integrado por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Algunas disciplinas de las neurociencias son la neuroanatomía, neurobiología, neuroembriología, neurobiología molecular, neurociencia conductual, neurociencia cognitiva, neurociencia computacional, neuroendocrinología, neurología y neuropsicología, entre otras, las cuales realizan sus estudios a partir de su particular punto de vista. Por ejemplo, los psicólogos y los neuropsicólogos investigan la organización y los sustratos neuronales de la conducta y la cognición. Todas estas disciplinas son necesarias para comprender el origen de las funciones nerviosas en sus diferentes niveles de análisis, sobre todo las que coordinan el comportamiento y las que generan el aprendizaje, el pensamiento y el desarrollo intelectual. La pregunta 2. ¿Cuáles son las aportaciones históricas o hallazgos más relevantes para el desarrollo de las neurociencias? En la época antigua, Hipócrates postuló que el cerebro era el órgano del raciocinio, mientras que el corazón era el órgano de los sentimientos. Por su parte, Galeno manifestó que el piuma o fluidos espirituales se mezclaban con la sangre de los pulmones, pasando al corazón, distribuyéndose por todos los órganos y tejidos hasta llegar al cerebro, transformándose en el piuma psíquico. En el medievo, la enfermedad mental fue interpretada como una posesión de los demonios sobre el enfermo, y la Santa Inquisición lo castigaba con tratos crueles e inhumanos. Más tarde, durante el Renacimiento, en los siglos XIV y XVI, surge el humanismo y las nuevas ciencias, donde el cerebro comienza a estudiarse como el centro de control de la actividad humana. Y en la Edad Moderna, Descartes postula que el cuerpo es una máquina y la mente una parte de esta máquina, sujeta a las leyes físicas, reconociendo la acción refleja y el mecanismo de respuesta a un estímulo externo. En el siglo XVII, la idea del piuma de Galeno fue superada cuando Jan Swamerman amputó una pata de un sapo, percatándose que el músculo se contraía al presionar el nervio. Y en 1822, Francois Mangendi, al experimentar con animales, descubre que las raíces nerviosas dorsales o posteriores del cordón espinal llevaban información de la periferia mediante vías sensitivas, mientras que las raíces ventrales o anteriores llevaban impulsos motores a los músculos. Ese mismo año, Charles Bell, fisiólogo y neurólogo escocés, identificó las vías motoras y sensoriales del cordón espinal, surgiendo la ley de Mangendi-Bell. Johannes Müller, por su parte, complementó las investigaciones de Mangendi y Bell con la ley de la energía nerviosa específica, que postula que cada nervio posee su propia energía y pertenece a un sistema capaz de detectar diferentes clases de sensaciones. Así, más tarde, Émile Dubois, discípulo de Müller, fue el primero en demostrar que el impulso nervioso constituía un fenómeno eléctrico. En 1870, Gustav Fritsch y Edward Hitzig utilizaron la estimulación eléctrica como método para comprender la fisiología central, comprobando que la aplicación de corrientes eléctricas en diferentes zonas del encéfalo causaba la contracción de músculos específicos, estableciendo así la existencia de centros motores, conocidos hoy como corteza motora primaria. Así, Otto Friedrich Dieters, empleando técnicas de tinción y fijación, descubre finas arborizaciones que se extendían desde el cuerpo de la célula, denominándolas dendritas, descubriendo también otra fibra, que consistía en un eje cilíndrico que salía de un pequeño cono del soma, al cual denominó axón. En 1873, Golgi, con su teoría reticular, postuló que las neuronas deberían anatomizarse para que el sistema nervioso pudiera funcionar.
formando una red continua o retículo. Y en 1888, Ramón y Cajal, después de estudiar y analizar el sistema nervioso, el soma y las dendritas de las células, propone la teoría neuronal, postulando que las neuronas funcionaban como unidades independientes y no se fusionaban para formar un todo continuo o retículo, refutando con ello la teoría reticular. Alrededor de 1890, el fisiólogo inglés Charles Scott Sherrington, al estudiar las funciones reflejas de la médula espinal, introduce el término sinapsis para referirse a las estructuras de comunicación de las neuronas. Más tarde, en 1914, los fisiólogos Henry Heyl y Otto Loewi descubren que los neurotransmisores son sustancias que portan mensajes químicos entre las células relacionado íntimamente con la sinapsis. Así, en 1937, Hans Berger introduce el término electroencefalograma para nombrar el registro de las variaciones de potenciales recogidas del encéfalo, siendo una de las técnicas más empleadas en el diagnóstico de las alteraciones cerebrales. Von Euler descubrió que la adrenalina y la noradrenalina son sustancias neurotransmisoras en el proceso de la sinapsis. Arvid Carlson probó que la dopamina es un transmisor y que existía en partes específicas del cerebro con importantes funciones, revolucionando con ello el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Finalmente, Luria define el concepto de sistema funcional complejo, según el cual funciones como el lenguaje o la memoria están organizadas en sistemas dinámicos que pueden estar integrados por diversas zonas que trabajan conjuntamente para lograr la función. La pregunta 3. ¿Cuáles son los niveles de estudio de las neurociencias? Para el análisis y estudio del sistema nervioso, las neurociencias se dividen en niveles jerárquicos, de menor a mayor grado de complejidad. Algunos autores refieren 4 niveles fundamentales: el nivel molecular, nivel celular, nivel sistémico y nivel conductual o comportamental. Y otros autores añaden el 5.º nivel, que es el nivel cognitivo. La cuarta pregunta: ¿cuál es el papel de la psicología en las neurociencias? Las neurociencias ayudan al estudio científico del sistema nervioso y dividen en niveles de estudio que van de menor a mayor según su complejidad el sistema nervioso. La psicología, por su parte, estudia el comportamiento y los procesos mentales del ser humano en sus componentes biológicos, psicológicos y sociales a nivel de interacción de los mismos. De lo anterior, se desprende que para entender los fenómenos psicológicos, primero hay que entender los procesos biológicos, haciendo énfasis en el sistema nervioso, pues es allí donde todos estos procesos se llevan a cabo. Así también, para poder explicar la causa de las enfermedades mentales y de los problemas psicológicos, es necesario encontrar su localización fisiológica, por lo que la psicología primero debe estudiar las bases biológicas para posteriormente comprender la complejidad de la mente humana. La quinta pregunta: ¿cuáles son los tipos de células del sistema nervioso? Primero, el cuerpo del ser humano está formado por millones de células. Cada célula se especializa en una función específica y usualmente no asume ninguna otra función, por lo que hace el sistema nervioso está constituido por 2 tipos de células: las neuronas y las células gliales. La neurona o célula nerviosa es la unidad funcional básica del procesamiento y transmisión de información, compuesta básicamente por 3 partes: el cuerpo neural o soma, el axón y las dendritas, y las cuales se especializan en la recepción de estímulos provenientes de otras neuronas, en el procesamiento de la información y en la conducción del impulso nervioso a otras neuronas o tejidos efectores, desarrollando al máximo su capacidad de reacción a los estímulos ambientales. Así, por lo que hace a las células gliales, neuroglias o glías se fabrican a lo largo de toda nuestra vida y cumplen varias funciones. Verifican el buen funcionamiento de las neuronas,
les procuran los nutrientes, garantizan la supervivencia de las neuronas y tienen la función de absorber las células muertas y los desechos. La sexta pregunta: ¿cuáles son las principales etapas de la ontogénesis del sistema nervioso? Primero, la ontogénesis se refiere al proceso del desarrollo del sistema nervioso desde la fecundación hasta su plenitud y madurez, constante de 3 etapas. La etapa germinativa, que comienza en la primera semana desde la fecundación de las 2 células germinales, que son el óvulo y el espermatozoide, pasando por la mitosis, la morula, el trofoblasto y el embrioplasto, para finalizar en el momento en que el embrión, denominado blastocito, se implanta en el endometrio. La etapa de la embriogénesis abarca los eventos de inducción neuronal, neurulación, donde después de la formación del tubo neural se evidencian los precursores de las regiones encefálicas principales, como resultado de movimientos morfogénicos que doblan, pliegan y contraen el tubo neural. La tercera etapa es la de formación de vesículas e histogénesis, que incluye las etapas de diferenciación celular y maduración celular, la cual señala que a partir de los 28 días de desarrollo, el tubo neural se ha cerrado y su extremo rostral se ha dividido en 3 cámaras conectadas entre sí, convirtiéndose en ventrículos, mientras que el tejido que las rodea da origen a 3 vesículas primarias, a partir de las cuales se desarrolla el encéfalo y los hemisferios cerebrales, que comienza a principio de la 5ª semana de la vida intrauterina. La séptima pregunta: ¿cuál es la relación entre los sistemas sensoriales y el sistema motor? Los sistemas sensoriales se constituyen por los sistemas auditivo, visual, olfativo, gustativo y sistema somatosensorial, y cada uno de estos sistemas tiene contacto inicial con el mundo externo a través de células especializadas denominadas receptores sensoriales, los cuales son puntos de inicio de la actividad neural que lleva a las experiencias sensoperceptivas a percibir el sonido, los olores, los sabores o sensaciones de la piel, como el tacto, el calor, el frío y el dolor. Así, por lo que hace al sistema motor, este sirve para que una persona pueda realizar cualquier tipo de movimiento, y para lo cual requiere que sus músculos funcionen de forma correcta, y ello es posible gracias a que el sistema motor recibe información sobre la ejecución de las órdenes a través de múltiples receptores sensoriales del sistema nervioso central, que previamente ha recogido la información para realizar un movimiento determinado. De lo anterior, se puede decir que las sensaciones que activan los distintos sistemas sensoriales del ser humano activan y estimulan los receptores sensoriales, los cuales dan las órdenes al sistema nervioso para que éste las ejecute mediante el sistema motor, siendo este un movimiento determinado. Por ejemplo, cuando una persona se acerca a la estufa y siente demasiado calor, activa su sistema somatosensorial por la sensación que siente en la piel, por lo que sus receptores sensoriales de manera inmediata dan las órdenes al sistema nervioso central para que se aleje del lugar, y es aquí que mediante el movimiento se activa el sistema motor. La octava pregunta: ¿para qué te sirven las neurociencias dentro de tu formación profesional? El estudio de los procesos psicológicos básicos, como la percepción y la memoria, y el de los procesos psicológicos superiores, como el pensamiento, el razonamiento y la abstracción, constituyen el núcleo de la psicología como ciencia y como profesión. De ahí la necesidad de que el psicólogo se auxilie de las neurociencias en sus diversas áreas de estudio respecto de los diferentes factores biológicos que subyacen a los fenómenos comportamental y cognitivo del ser humano, pues estos resultan ser sumamente complejos de estudiar. Por consiguiente, las neurociencias resultan ser campos muy específicos y especializados que estudian los mecanismos neurales implicados en los procesos psicológicos, no solo de conducta y cognición humana, sino también de procesos emocionales. Por ello, la importancia de las neurociencias en la utilidad del psicólogo. Gracias.